En esta oportunidad vamos a hacer la exposición de nuestra evaluación integral con el tema El despido. Las integrantes del grupo son Jacqueline Agapito, Dina Anto, Isabel Aquino, Milagros Balbín y quien les habla, Ángela Aranda. Nuestros temas a exponer serán los siguientes: el despido como concepto básico, las causas de extinción de la relación del trabajo, conceptos del despido, la protección frente al despido y la evolución histórica y jurídica, y por último las conclusiones. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es el despido, ¿no? Como sabemos, el despido ocurre cuando el empleador decide terminar la relación laboral con un trabajador. Y esto no necesita lo que es el consentimiento del trabajador para poder hacerlo. Aquí el contrato que ambos tenían se da por finalizado y ya no existe lo que es una obligación entre ellos. Pero sabemos que en el Perú el despido no puede hacerse de forma arbitraria, ya que la ley exige que esta causa sea bien justificada y a la vez fundamentada. Bien, como otro punto vamos a ver lo que es la voluntad unilateral del trabajador. Aquí el trabajador puede poner fin a la relación laboral por decisión propia. Una de ellas puede ser lo que es la renuncia o retiro voluntario, ¿no? Que puede hacerse sin necesidad de poder expresar la causa o el motivo. También, pero debe avisarse lo que es por escrito con 30 días de anticipación, ya que si es que no se realiza eso, se considera como un abandono laboral. Otro punto es la jubilación voluntaria. Esto es un derecho cuando se llega a cumplir los requisitos legales, ¿no? Tener 65 años y el tiempo de aportes. Esto no es obligatorio, ya que el trabajador decide si acogerse o seguir trabajando, ya que al decidir lo que es jubilarse se extingue lo que es el contrato de trabajo. Ahora veremos lo que es la voluntad unilateral del empleador. Aquí el empleador también puede poner lo que es fin al contrato de trabajo por su propia decisión a través del despido. Y uno de ellos es el despido individual, el cual afecta solo a un trabajador y normalmente se da por la conducta, por las faltas graves, por el incumplimiento o también por su capacidad. Y este tipo de despidos es el más común, ¿no? Un ejemplo de eso es Luis, que trabaja para una empresa de transporte, llega a ser sorprendido, ¿no? Conduciendo el vehículo de la empresa bajo efectos del alcohol. Esto llega a ser lo que es una conducta grave, una falta grave, así que la empresa inicia el procedimiento correspondiente y lo despide con causa justa. También tenemos lo que es el despido colectivo. Esto sí afecta lo que es a un grupo de trabajadores en un mismo tiempo. Se da por distintas razones, ya sean económicas, tecnológicas, estructurales u organizativas, ¿no? Esto requiere lo que es un procedimiento más especial. Y un ejemplo de ello es una empresa dedicada a soluciones de computadoras. Llega a atravesar lo que son una crisis económica, lo cual le obliga a poder reducir su personal. Es por eso que, como una parte de la reestructuración, decide despedir a 8 colaboradores de cierta área, lo cual informa a la autoridad laboral y se sigue el procedimiento establecido para que se genere lo que es el despido colectivo. 1.3 relacionado a la causa de extinción de la relación de trabajo por voluntad concurrente de ambas partes. Aquí encontramos dos modalidades. La modalidad por mutuo disenso, que se enfoca a que ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, se ponen de acuerdo para dar por finalizado su contrato laboral. Para esto necesariamente se debe de colocar por escrito, ya sea en un convenio de extinción o en la boleta de liquidación de los beneficios sociales. Necesariamente tiene que quedar por escrito que se está terminando el contrato laboral por esa modalidad, por mutuo disenso, ¿no? No hay necesidad de justificar cuáles son las causas. Lo que sí se debe de respetar es la no inviolabilidad de los derechos que son irrenunciables para el trabajador, ¿no? Eso sí se debe de considerar. Como punto B, también aplica para el cumplimiento de los contratos sujetos a modalidad. De esta forma también se puede dar por concluido una relación de trabajo. Esto aplica para los contratos a plazo fijo, que es en los que se establecen cuáles son las tareas específicas que va a realizar el trabajador o en qué plazos fijos se va a celebrar este contrato de trabajo, o para establecer ciertas condiciones que debe de cumplir el trabajador al momento de realizar sus funciones, ¿no?
Para el punto A, respecto al vencimiento del plazo, hace referencia a los contratos que se celebran con una fecha de inicio y fin, ¿no? Una vez que se cumple con el plazo del contrato, en automático queda por terminado la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿no? Para el punto B, sobre la conclusión de la obra de los servicios, hace referencia a cuando el contrato se celebra para la realización de una tarea en específica, ¿no? Terminada la tarea, finaliza el contrato, aunque no se hayan fijado una fecha exacta, ¿no? Y para el punto C, sobre el cumplimiento por condición resolutoria. Esto se da cuando en el contrato se especifica que éste va a terminar si ocurre cierto hecho, ¿no? Esta condición que se coloca en el contrato no debe de ser abusiva, debe de ser legal y razonable para el trabajador, ¿no? Si este hecho se llegara a dar, el contrato también se finaliza de forma automática. Algunos ejemplos que podemos dar aquí en lo relacionado a mutuo disenso podría ser pongámosle un nombre, a ver, Ana, que trabaja como asistente administrativa en una consultoría, decide conversar con su jefe para acabar con el contrato porque ella quiere dedicarse a un negocio que tiene, ¿no? Un negocio personal que tiene. Entonces conversa con su jefe, ambos llegan a un acuerdo, el jefe cumple con liquidarle con todos los beneficios que tenían pendientes y se especifica esto en su boleta de liquidación, ¿no? Que la finalización de este contrato se da por mutuo disenso. Para el punto B podemos mencionar los ejemplos de contrato que se da para la suplencia de un personal que se encuentra con licencia médica, ¿no? Una vez cumplida la licencia médica de este personal, el contrato del personal que se contrató para reemplazar las funciones del primer trabajador da por finalizada, ¿no? Porque el primer trabajador ya salió de su descanso médico y puede continuar con sus funciones. Otro ejemplo que podemos mencionar aquí también es cuando se contrata a un personal para que realice las conexiones eléctricas en un edificio, ¿no? Una vez cumplida con esta tarea, se entregó el edificio con todas las instalaciones eléctricas en óptimas condiciones, se da por finalizado el contrato, ¿no? Si bien no se especifica una fecha, se finaliza porque la tarea o el servicio que se había solicitado ya concluyó. 1.4. Por desaparición de las partes, ya sea por fallecimiento del trabajador o fallecimiento del empleador en su condición de persona natural. Ante la falta de alguno del trabajador o del empleador, el contrato también se estaría dando por finalizado. Sobre el fallecimiento del trabajador, aquí debemos de tener en cuenta que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos indica que para que los servicios puedan ser considerados de naturaleza laboral, estos deben ser prestados en forma personal y directa por el trabajador en su calidad de persona natural. Esto quiere decir que si el trabajador fallece, no podrá brindar sus servicios, ya sea de forma personal ni directa, por lo que de forma automática se estaría dando por finalizado el contrato con el empleador. Por otro lado, si fuese el empleador quien fallece en su condición de persona natural, y aquí especificamos que sea en la condición de persona natural, ya que si una empresa tiene personalidad jurídica, la continuidad del negocio no se vería afectada. Esto porque al ser de personalidad jurídica tiene varios socios, eh, ¿cómo se les llama? Tiene varios socios o accionistas, por lo que si fallece uno de los socios o de los accionistas, el negocio no se vería afectado, ¿no? Podría seguir continuando y esto no afectaría los contratos con los trabajadores. Específicamente para el caso de el fallecimiento de un empleador que tenga la condición de persona natural, esto sí afectaría porque en automático el negocio se daría por finalizado también, ¿no? ¿Quién sería a cargo del negocio como tal? De esta forma se estaría dando también por concluidos los contratos que se puedan haber celebrado entre el empleador que ya ha fallecido y sus trabajadores. Para este caso, podemos mencionar el ejemplo de un taller de costuras, ¿no? Donde Doña Rosa es la dueña de este taller. Doña Rosa tiene la condición de persona natural con RUC, ¿no? Y Oscar sería uno de sus trabajadores, ¿no? Oscar es operario costurero dentro del negocio de Doña Rosa. Si Oscar fallece, se extingue el contrato porque no podrá continuar brindando sus servicios, ¿no? La condición es que se brinden los servicios de forma directa y personal.
entonces Oscar ya no podría hacerlo. De esta forma se estaría dando por concluido el contrato con el fallecimiento de Oscar. Por otro lado, si fuese doña Rosa quien fallece, también se estaría dando por concluido el contrato, ya que afectaría de forma directa a la continuidad del negocio, ¿no? No hay un dueño, no hay quien se haga cargo de todo, entonces se, el negocio concluiría, ¿no? Aquí se aplican estas causas de finalización del contrato por desaparición de las. Sobre la causa por jubilación e invalidez absoluta del trabajador, este viene a ser un proceso legal que inicia el empleador y que debe seguir ciertas etapas, ¿no? Y cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos es la jubilación obligatoria, que se inicia nuevamente, como indiqué, por voluntad del empleador y que a su vez tiene dos figuras, ¿no? La jubilación obligatoria potestativa y la jubilación obligatoria ex lege. En el punto A, respecto a la jubilación obligatoria potestativa, en esta figura la potestad la tiene el empleador y éste puede decidir la jubilación y la extinción de la relación laboral para con el trabajador, ¿no? En este caso, la voluntad del trabajador, como ya indiqué, es irrelevante, solo cuenta de la voluntad del empleador, quien debe comunicar por escrito al trabajador para que el trabajador inicie todo el proceso, los trámites administrativos ante la ONP o ante el sistema privado de pensiones para la obtención de su jubilación, de su pensión. Eh, para este caso, cuando se otorgue la primera pensión, esa vendría a ser la fecha de cese del contrato entre el trabajador y el empleador. Y el empleador debe tener en cuenta que se cumplan también ciertos requisitos, ¿no? No es que tome la decisión por tomar. El empleador debe entender o asegurarse de que el trabajador tenga derecho a una pensión en la ONP o en el sistema privado de pensiones, ¿no? Para lo cual debe tener como mínimo 65 años el trabajador. A su vez, también el empleador debe comprometerse por escrito a cubrir la diferencia que pueda existir entre la pensión del trabajador y el 80% de la última remuneración que pueda haber percibido el trabajador. Solo de esta forma va a proceder la figura de jubilación obligatoria potestativa. Respecto al punto B, en cuanto a la jubilación obligatoria ex lege o por disposición de la ley, ¿no? Se indica que esta se da de forma automática cuando el trabajador cumple los 70 años, ¿no? Y solo si tiene derecho a una pensión sin importarse cuál sea el monto, ¿no? La fecha de cese del contrato no necesariamente va a coincidir con el primer pago de la pensión. Eh, Puede darse el cese antes del otorgamiento del primer pago de la pensión, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ley también permite que una persona siga trabajando eh, en la empresa después de la edad de jubilación, en tanto también se cumplan algunas condiciones, ¿no? Como primer punto, que exista una previa conversación con el empleador, que éste esté de acuerdo, y esto se puede dar de forma expresa o de forma verbal, ¿no? Y otro punto también puede ser que tal vez si hay algún tipo de convenio previo, ¿no? Algún acuerdo que se haya dado entre el empleador y los trabajadores, ¿no? Ya sea de forma individual o colectiva, ¿no? Bajo estos puntos se puede cumplir la jubilación obligatoria. Punto 5 sobre la jubilación e invalidez absoluta del trabajador. Vamos a enfocarnos en el punto B sobre invalidez absoluta permanente, donde el trabajador se encuentra imposibilitado de forma definitiva para poder cumplir con sus funciones para la cual fue contratado, ¿no? Para que esta figura de extinción de contrato se dé necesariamente, la condición del trabajador debe ser declarada oficialmente por salud, que viene a ser el Seguro Social de Salud, por el MINSA, es decir, el Ministerio de Salud, o por una junta médica del Colegio de Médicos del Perú, ¿no? Esto a solicitud del empleador, ¿no? Para este punto, quería comentarle el ejemplo de Carlos, un gerente de una entidad financiera que sufre un grave accidente cerebrovascular, ¿no? Lo que solemos llamar como un derrame cerebral. Esto sucede un fin de semana en casa y tras este accidente y bueno, tras atenciones en el hospital, Salud declara o diagnostica que Carlos perdió el control motor de los músculos corporales y faciales, ¿no? Esto tras varios tratamientos y que
que ser realizados, ¿no? Lo que le va a generar dificultades severas para comunicarse y movilizarse. La empresa evalúa este diagnóstico teniendo en cuenta que Carlos ya no va a poder realizar sus funciones, las funciones que exige su cargo, ¿no? Es que decide terminar con este contrato alegando la invalidez absoluta del trabajador, ¿no? Y bueno, la figura aplica para el ejemplo que acabo de mostrarle. Continuando con la exposición, en esta oportunidad quien les habla, Ángela Aranda, les hablaré un poco sobre los conceptos del despido. Elementos característicos del despido. El despido no solamente se basa en la extinción de la relación del trabajo, sino que es fundamentadamente, exclusivamente, por la voluntad unilateral del empleador. En estos casos tenemos estos elementos específicos. Es un acto unilateral del empleador para cuya eficacia la voluntad del trabajador es necesaria y relevante. Esto se concreta únicamente en la decisión del empleador sin que sea necesario la opinión del trabajador, eh, sin que sea necesario el consentimiento o la aceptación de éste. 2. Es un acto constitutivo por cuanto el empresario no se limita o a proponer el despido, sino que él lo realiza directamente. En este caso, es constitutivo porque es claro, la finalización del despido es definitiva. El empleador toma por sí misma y crea la terminación del contrato, ya sea si esta es aceptada o no, si de repente hay una propuesta de negociación o la intervención de un tercero, ¿no? Que en este caso sería si es que el trabajador decide realizar su trámite. Para el empleador, el contrato ya está culminado y está finalizado. 3. Es un acto recepticio en cuanto a su eficacia dependiendo de que la voluntad extinta del empleador sea conocida por el trabajador a quien está destinada. Este elemento es uno de los más importantes porque no solamente basta con que el empleador desea despedir a la persona, sino que tiene que comunicar esta decisión em, para efectos legales, ¿no? Ya sea por correo electrónico, presencialmente, ante una carta, pero lo tiene que comunicar sí o sí. 4. Es un acto que produce la extinción contractual en cuanto cesan ad futurum los efectos del contrato. Esto quiere decir que una vez tomada la decisión de la finalización del contrato, después de comunicarlo obviamente, no puede afectar a sus derechos a futuro, ¿no? Por ejemplo, como los salarios devengados o de repente los beneficios sociales que tiene que recibir este trabajador. No puede afectar a sus derechos ni a sus obligaciones que genera durante la vigencia del contrato, ¿no? O sea, si todavía tiene vigencia de contrato, no podemos decir de que, ok, yo como empresa finalizo el contrato contigo, o sea, ya no quiero trabajar más, pero ahí terminan mis obligaciones contigo como trabajador. Les hablaré sobre la causalidad del despido. Entre el despido es una decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral, ¿no? Este puede ser arbitrario o justificado. Arbitrario es cuando, sin causa justa establecida por la ley, yo despido al trabajador, ¿no? Esto tiene que conllevar a pagar una indemnización, la cual debe ser equivalente a 1.5 por remuneración por año con un tope de 12 sueldos. Se toma como indemnización después de haber superado el periodo de prueba que
muchas veces es a partir de 3 meses, ¿no? El periodo de prueba dura 3 meses. Y bueno, el trabajador puede iniciar su demanda para exigir su indemnización a través de SUNAFIL, para que se le haga la indemnización o en todo caso la reposición a su puesto. ¿Por qué decimos que es justificado? Este quiere decir que tiene motivos válidos y legales que respaldan la terminación de la relación laboral siguiendo un procedimiento establecido por ley. Estos deben ser documentados y comprobados, detallados mediante la ley número 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral. Deben estar relacionados con la capacidad del trabajador y la conducta del trabajador, como por ejemplo los incumplimientos de falta a sus deberes laborales, el deterioro a la facultad em, física o mental, con respecto a su conducta, debe haber un incumplimiento, como hemos dicho, una falta grave, que es parte del proceso disciplinario del trabajador. Debe ser por fuerza mayor, o tener una condena penal por delito doloso, ¿no? En cuanto, por ejemplo, se le encuentre robando al trabajador, e inhabilitación del colaborador. Continuando con los conceptos del despido, hablaremos sobre el sentido restringido e integral del despido. En este caso, nos referimos a sentido restringido porque se limita a la mera facultad del trabajador en poner fin al vínculo laboral, generalmente por una causa justificada relacionada con la conducta o la capacidad del trabajador, existiendo una razón legalmente válida, ¿no? Entre las características principales encontramos que debe ser unilateral del trabajador, como ya hemos mencionado, decisión del empleador por finalizar el contrato, causa justificada, por ejemplo, una falta grave, disposición legal, conexión directa y enfoque en la conducta del trabajador. A diferencia de la visión del despido en modo restringido, el despido integral va más allá de existir una causa justificada o legal, ¿no? Esto incorpora una visión más amplia en cuanto a los derechos fundamentales del trabajador, en cuanto a los principios constitucionales, y la protección contra el abuso del derecho por parte del empleador, ¿no? Debe ser razonable y buscando siempre evitar el fraude, el abuso y la discriminación hacia el empleador. Entre sus características principales tenemos que debe ser imputable al empleador, debemos tener una amplitud de causas, como ya hemos mencionado, debe tener una protección hacia el trabajador y enfoque en los efectos, ¿no? Por ejemplo, si una persona queda embarazada, no podemos decir, no, por tu embarazo no vas a poder cumplir con las obligaciones que tienes hacia la empresa, así que te despido. Eso no puede ser así. Eh, Así que esa sería la diferencia. En esta ocasión voy a hablar un poquito sobre la protección frente al poder de evolución histórico-jurídico, donde me centraré en lo que se reconoce o en lo que se conoce como el despido como poder absoluto. Bien, en esta parte tenemos varios puntos que mencionar. Dentro de ellos tenemos el empleador, que tiene un poder total y discrecional para poder despedir a sus trabajadores. Lo cual no era necesario que existiera una causa concreta para poder justificar el despido, lo cual dejaba al trabajador en una situación completamente de vulnerabilidad. Listo. El despido era visto como un acto legítimo y unilateral del empleador. No se requería justificación ni existía ninguna vía legal para poder cuestionar esa decisión. No había una compensación económica ni derecho a la reposición del trabajo. El trabajador despedido no podía impugnar la decisión ante ninguna autoridad judicial o administrativa. En esta situación se mantuvo en el Perú hasta el 7 de febrero de 1924, cuando se promulgó la ley número 4916, donde por primera vez se reconoció cierta protección legal al trabajador frente al despido injustificado, donde hoy en día podemos observar que ya no sucede de esa manera, ¿no?
Bueno, en conclusión, con esta parte, podemos mencionar que durante la primera etapa del despido era un derecho absoluto del empleador sin controles ni límites. Solo con el tiempo se fue avanzando hacia un marco un poco más justo para el empleado. Buenas tardes. Bueno, en esta parte voy a hablar, en esta segunda etapa voy a hablar sobre la evolución jurídica histórica del despido, titulada como el despido como poder limitado. Bien, en esta etapa surge con el desarrollo del derecho del trabajo, que se reconoce como una realidad importante, donde existe una relación desigual entre el empleado y el trabajador, donde el empleado tiene mucho más poder. Por ello se introduce el principio de protección del trabajador y se empieza a limitar el poder del empleado, donde comienza a aplicarse los siguientes mecanismos legales, tales como el preaviso obligatorio, donde el empleador debe informar con anticipación sobre algún despido, la indemnización por despido, que si se despide a un trabajador sin causa justificada, el empleado debe compensarlo económicamente. Después tenemos la prohibición del despido en cierto periodo, por ejemplo, durante licencias médicas o por alguna licencia de maternidad. La exigencia de una causa justificada ya no se permite despedir de forma arbitraria. El empleado debe fundamentar el despido con una razón válida y legal. El objetivo de esta causa se busca lograr un mayor equilibrio de la relación laboral y proteger la estabilidad del trabajador y evitar el abuso del empleador. En conclusión, con esta etapa, el despido ya no es un poder absoluto, se convierte en una acción regulada, controlada y con consecuencias legales si no se respeta en el debido proceso. Buenos días, mi nombre es Dina Silvanto Mendoza. A mí me ha tocado la parte del despido por excepcional. En su etapa actual, el despido es considerado una medida extraordinaria que solo debe aplicarse cuando ya no existen otras alternativas razonables. Por ello, el concepto parte del reconocimiento de que la relación laboral implica derechos fundamentales del trabajador, como la estabilidad del empleo y la protección frente al uso arbitrario del poder empresarial. También el empleador ya no puede despedirse solo por una conveniencia o voluntad propia, sino que también debe mostrarse el cese necesario que está proporcionado legal. En esta visión no solo busca equilibrarse los intereses de la empresa, sino también los derechos del trabajador. Entendido que el despido no es una herramienta de gestión cotidiana, sino también es una excepcional, que se debe usar con responsabilidad y respeto por la dignidad humana. La solución a todo esto es que el despido no solo es una decisión administrativa, es un derecho que afecta profundamente la vida del trabajador en su entorno, ya sea familiar. Por eso el derecho laboral peruano ha evolucionado últimamente hacia unas posturas que restringen el uso del despido, exigiendo siempre una causa justa, proporcional y debidamente acreditada. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición.